A 3 semanas de las elecciones hay nuevas cifras de intención del voto y de la situación del ambiente electoral. Yo quiero saludar a Álvaro Marchante y agradecerle por haber venido hoy. Álvaro, gerente de Comunicaliza, buenos días. Muy buenos días, Milton. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, vamos rápidamente a analizar las cifras de esta última encuesta. Lo que de entrada podemos ver es que prácticamente todo estaría repartido. Veamos el gráfico de la intención del voto, que es lo que seguramente más le interesa a la gente, cómo están las encuestas para la presidencia de la República, que tenemos un crecimiento, vamos a poner la gráfica, un crecimiento de, digamos, sostenido de Luisa González y de Daniel Noboa y Luisa González. Ahí está. Efectivamente, es una encuesta que hicimos entre el 8 y el 11 de enero, hace unos días. En total encuestamos a 5.251 personas mayores de edad en las 24 provincias del país y con un margen de error de 1,35. Nuestra metodología es la misma de siempre, encuestas online, virtuales, bajo la metodología CAU. Importante destacar también que el CNE ya, estamos autorizados para hacer públicos datos, todavía quedan unos días hasta que podamos hacer públicos. Y efectivamente, como decías, el voto se ha ido repartiendo de una manera muy sostenida, sobre todo entre los dos primeros. En esta última encuesta lo que podemos ver es que Daniel Noboa sube 3,2 puntos, ya se sitúa por encima del 36%, 36,1%. En el caso de Luisa González también tiene un crecimiento en estas últimas 2 semanas de 3,7 puntos, medio punto más que Daniel Noboa, situándose en el 33%. El resto de candidaturas, los 14 siguientes candidatos, estarían sumando 7,2 puntos, pero sí que han tenido una contracción de más de 3 puntos. La indecisión también ya comienza a reducirse, se reduce casi 4 puntos y está en 13,9. Blancos y nulos en 9,9 puntos. Ese sería el panorama electoral a poco menos ya de 3 semanas. Con un 14% de indecisión, según tus cifras, ¿está casi todo dicho? Todavía faltan elementos. La campaña no hay mucho que repartirse, a menos que se viren las cosas. Exactamente, no hay mucho para repartir. Ahora vendrán las estrategias de campaña para tratar de captar, pues obviamente, votos del rival. Daniel Noboa no tiene mucho espacio para crecer, al margen de lo que le pueda quitar también a Luisa González y de ese crecimiento que pueda haber de la indecisión. Y de igual manera, Luisa González tampoco tiene mucho margen de crecimiento, más allá de lo que pueda quitar a su principal rival y obviamente también a la indecisión. Si no tienen mucho margen para crecer, quiere decir que sí habría segunda vuelta. Sí. Luego hasta 3 puntos Exactamente. Ahora mismo, cuando convertimos en voto válido este escenario que tenemos ahora mismo electoral, la estimación nos da un 47,3 para Daniel Noboa y un 43,3 para Luisa González. El resto de candidatos estaría obteniendo 9,4% de manera agregada entre los 14. Hay 3 opciones claras. Primero, segunda vuelta. Segundo, Noboa en primera. Tercero, Luisa en primera. ¿Es más o menos así? Vamos a decir... Cuarto, digamos, una hecatombe y una sorpresa y una tercera vía. Siempre pueden ocurrir sorpresas, ¿no? Ahora mismo sí que faltan 3 puntos. No es tan fácil crecer 3 puntos porque vamos a decir, el voto está muy repartido, salvo que, como decía antes, puedan crecer a costa de sus rivales. La indecisión con 14 puntos, también parte del ausentismo está en esta población que dice no saber por quién votar porque realmente no van a votar. Y el ausentismo, vamos a decir, varía entre el 16 y el 20% de las últimas elecciones. Veamos, crecen Daniel Noboa y Luisa González más o menos paralelamente, manteniendo esa diferencia de 3 puntos más o menos. Veamos la valoración de los 2 primeros candidatos. Daniel Noboa sigue teniendo un crecimiento en su valoración. Pongamos la gráfica para apreciar cómo el presidente Noboa tiene 54,8% de valoración. Ha crecido un poquito. Sí, ha crecido un poco, ya viene creciendo varias semanas de manera sostenida, desde que empezó el final de los apagones, sobre todo cuando ya se reducieron a 8 horas, luego a 4, luego a 2 y luego ya prácticamente desaparecieron, ha tenido un incremento sostenido. Si vemos vamos a decir, cuando cogemos toda la visión de aprobaciones que tenemos del presidente desde la campaña anterior, podemos ver que se eligió con la aprobación que tiene ahora, en la primera y en la segunda vuelta, y que después de la luna de miel, de la declaratoria de guerra, etcétera, estuvo igual, en una aprobación en torno a 55%, que es más o menos el promedio estándar que ha tenido en momentos normales. Y yo quiero preguntar algo, Álvaro. En un año de gobierno, con el ejercicio del poder que naturalmente desgasta, ¿esto es inédito o es normal en un presidente? Bueno, es un presidente que llegó hasta el 82% cuando se declara la guerra, justo en el momento en el que estaba también en la luna de miel. Ahí tuvo un crecimiento muy alto y también muy rápido.
Luego, a raíz de eso, empezó a tener una caída por la subida del IVA, por muchos elementos que ocurrieron, la subida de la gasolina, 3 episodios de apagones que hemos tenido a lo largo de su periodo. Y de hecho, el último periodo de apagones, el que empezó en septiembre, es el que más le hizo caer. De hecho, tuvo unas caídas de en torno a 15 puntos, que se mantuvo, vamos a decir, el presidente pasó prácticamente de 58 a 42, 43. Tuvo una caída muy brusca. A raíz de eso empezó paulatinamente a crecer, teniendo crecimientos de 5 o 6 puntos por cada 2 semanas, que es más o menos el promedio que estamos haciendo de encuestas. Y a raíz de eso, de momento, sigue en una pendiente ascendente ya más moderada, ya no tiene crecimientos de 4 o 5 puntos semanales, sino en esta, por ejemplo, ha tenido un crecimiento de 1 punto. Pero quien sí ha crecido más es Luisa González. Vamos a ver la placa de Luisa González, que no obstante se mantiene a 10 puntos en el tema de valoración del presidente de la República, 44.4%. Entre muy bien y bien, Luisa González. Sí, desde noviembre más o menos, que ya se empieza a gestar más el contexto electoral, Luisa González ha venido reduciendo la gente que no sabe valorarla o que indica que no la conoce lo suficiente para valorarla. Entonces son indicadores que han ido cayendo. Fíjate que ha pasado de un no la conoce lo suficiente de casi 20% a 6%. De manera paulatina desde noviembre. Ahora mismo su aprobación es 44, habiendo tenido una subida bastante importante. Estuvimos revisando con qué aprobación terminó ella la segunda vuelta en 2023. Prácticamente tenía un 50%, es decir, lo más normal sería que vuelva a llegar hasta ese 50%. Bueno, quiero volver a la placa de la intención del voto general para ver un poco los otros candidatos. Y quiero preguntarte, Álvaro, si es que esto significa algo también inédito, que todo está muy repartido entre dos. El resto tienen de 2% hasta 0.1%. Ahí está, miren ustedes. Quisiera ver si podemos poner la placa general, pero el tercer puesto para abajo, de 2 a 0.1%. Efectivamente, estamos acostumbrados a tener un correísmo en torno al 30%, luego 1 o 2 figuras entre el 15 y el 20%, como ocurrió en las elecciones anteriores. Sin embargo, en esta ocasión hemos tenido a un... Primero, el correísmo no está en primer lugar, está en segundo, y entre los dos estarían ahora mismo ocupando más del 90% del voto válido. Es decir, es una cifra que se da, vamos a decir, pareciera más una tercera vuelta o una reválida de la segunda vuelta del 2023, más que una campaña nueva que parte de cero. Es como que la gente ha visto que ha pasado un periodo muy corto entre ambas elecciones y parten de lo último que conocen, que son Daniel Noboa y Luisa González. Y todos bajan, además. Todos, sí, excepto, si no estoy equivocado... Sí, Víctor Arauz y Francesco Tabacchi, que se mantienen igual. El resto baja, menos 0.1, menos 0.3, menos 0.2, menos 0.3, menos 0.5, es decir, encima de los candidatos que vienen en el segundo pelotón, porque hay un segundo pelotón, se puede hablar de un empate entre 14. Sí, prácticamente hay un empate entre 14, efectivamente. Bajan, y esos votitos se están yendo a los dos primeros. Sí, buena parte de ello, de lo que se ha reducido la indecisión y de lo que se ha reducido este grupo, ha hecho que tanto Daniel Noboa como Luisa González tengan incrementos de 3 puntos. No es coherente la intención de voto. Quiero poner la placa de asambleístas con la intención de voto para la Asamblea Nacional, en la que, claro, hay movimientos locales, por eso no entra todo, pero no obstante la Revolución Ciudadana se mantiene primero y también subiendo, y ADN segundo y también subiendo. Sí, tanto la Revolución Ciudadana como ADN tienen incrementos similares a sus candidatos a presidente. En el caso de Luisa González sube 3,7, su partido 3,6 de cara a la Asamblea, y el presidente que sube 3,2 y ADN su partido 4 puntos. Todos los demás, aquí no todos los partidos caen, por ejemplo, Suma tiene un pequeño incremento, Avanza un pequeño incremento, pero todos son por debajo del margen de error. Es decir, podríamos decir que todo se mantiene estable, aunque sí que esa reducción agregada de todos hace también que los dos grandes partidos suban. ¿Por qué no es coherente la intención de voto presidencial con la intención de voto de la Asamblea? ¿Por qué se da la vuelta? Bueno, hay que tener en cuenta que ADN es un partido muy reciente, tiene meses, ni siquiera creo que tiene un año, y que la Revolución Ciudadana es un partido que ya lleva varios periodos con este nombre, vamos a decirlo, pero también como estructura partidista lleva muchas elecciones, ya son más de 10 elecciones en el país, entonces es un partido mucho más conocido. Pero si te das cuenta, Luisa González tiene 33 puntos, para la Asamblea tiene 27. Menos. Daniel Noboa tiene 36 puntos, para la Asamblea tiene casi 26. Entonces sí que hay una diferencia notable, porque aquí también entran en juego otras variables. Hay personas que también tienen ese ánimo de votar por una opción que tenga
posibilidades de ganar, pero para la Asamblea a veces buscan otros espacios que se adecúan más a sus fines ideológicos. Tercero Pachacuti, como el tercero está su candidato presidencial. Así es. Pero sube al cuarto puesto, creo, Sí. cuyo candidato presidencial está entre el pelotón final. Aquí aparece cuarto pese a todo. Sí, aquí tiene 1,8 y con la posibilidad incluso de meter un asambleísta a nivel nacional. Un asambleísta a nivel nacional. Sobre el Partido Social Cristiano, esto es Sí, esto el es Partido raro. Social Cristiano sí que ha tenido una merma importante desde... Bueno, todas las encuestas que hemos hecho para evaluar ya este proceso electoral sí que lo hemos tenido entre el 2 y el 3%, sí que ha venido en las últimas encuestas también bajando y su candidato a presidente también empezó entre el 2% más o menos y que también ha ido bajando. Ahora, si proyectamos esto un poco a la especulación y el método Webster, se puede decir que la Asamblea nueva de 151 asambleístas va a tener ahora, serán más o menos 50-50 y el resto. Aproximadamente hicimos un cálculo y tanto Revolución Ciudadana como ADN tendrán entre 65 y 70 asambleístas. Entre los dos. No, cada uno. Cada uno tendrá entre 65 y 70 O sea, asambleístas. me quedé corto, entre los dos, entre 120 y 140. Pachacuti, que estaba en torno a 5 o 6 asambleístas, socialcristianos en torno a 3 4, creo 1 y el resto ya era difícil de estimar. O sea, va a ser Teniendo en una, cuenta que luego pueden entrar movimientos locales, ¿no? Que es algo que no podíamos tener en cuenta en esta encuesta. o sea, va a ser una asamblea muy atomizada, pero con dos fuerzas concentradas. Va a No estar solo una hegemónica, digámoslo así. Sí, en esta ocasión vamos a tener dos fuerzas parejas que tendrán que hablar con varios partidos, en esta ocasión no Ya, serán muchos, exacto. para poder llegar a Ahora mayorías. te pregunto como estratega político, ¿esto puede facilitar la gobernabilidad o no? Va a depender también de luego las posturas que tenga. Probablemente quien gane la presidencia tendrá más facilidad para organizar mayorías. Generalmente se organiza así el poder de la Asamblea, pero sí que va a ser pocas opciones para negociar. Bueno, el último punto a analizar es los principales problemas que siempre se pregunta y que me imagino que todos los candidatos lo toman para saber por dónde dirigir su discurso y sigue siendo, y ahora con un poco más de fuerza, la inseguridad, la principal preocupación que tenemos los ecuatorianos. Ha subido de la última encuesta acá en 2.2. Sí, ha venido subiendo desde que los apagones obviamente empezaron a desaparecer y claro, cuando veíamos en septiembre, noviembre, entre septiembre y noviembre que los apagones eran el segundo problema del país, una vez que terminan prácticamente cae a la misma velocidad que subió. Entonces todo se empezó a repartir entre inseguridad y falta de empleo. Son los dos principales problemas del país. De hecho, cuando agregamos todos los problemas económicos, falta de empleo, situación económica, pobreza, pagar deudas, etcétera, vemos que el 48% de la población tiene como su principal problema alguno de los problemas económicos, que todos están muy relacionados entre sí y que la inseguridad, bueno, pues pasaría a ser el segundo problema con el 35%, pero prácticamente toda la población ve dos problemas, la economía y la inseguridad. Corrupción queda en un tercer puesto con en torno al 10% de personas que dicen que es el principal problema del país. Y vuelvo a preguntarte como estratega, ¿los candidatos están identificando bien esto? ¿Están sintonizando en sus campañas con lo que la gente necesita? Por supuesto, bueno, toda la audiencia podrá ver que los candidatos hace un mes solo hablaban de energía, ahora están hablando de economía y de seguridad. Yo no dejaría particularmente de hablar de energía porque es un problema que todavía la gente tiene en la memoria a corto plazo. Sí es cierto que lo pueden olvidar o pueden decir esto ya no me interesa, pero hablarle de lo que les estaba perjudicando hace 2 meses es algo Es que razonable. además saben que nuevamente va a haber un estiaje fuerte, entonces o el reelegido presidente o un nuevo presidente podría haber apagones de agosto y otra vez van los problemas políticos. Por supuesto, sobre todo se espera que vamos a decir que este estiaje pueda replicarse el año que viene, ya no sería en el corto plazo. Entendemos que hay esfuerzos para traer más energía y acuerdos con otros países, pero no se sabe si otro estiaje tan fuerte como el que hemos tenido este año hace que en momentos normales tienes el 80% de energía hidroeléctrica y que, claro, en un estiaje pues no llega al 40%. Entonces tienes ahí un gap bastante importante que podría ser todavía difícil de cubrir y que la gente todavía, de alguna manera, quiere tener respuestas en ese sentido. Bueno, Álvaro, te agradezco por haber venido con tus datos de la nueva encuesta. ¿Cuántas más van a ser hasta fin de año, hasta fin de la campaña? Después del debate seguro que tenemos alguna más. ¿El debate puede marcar un antes y un después? Podría. Vamos a ponerlo en condicional. Los últimos 2 debates tuvieron una gran influencia, los anteriores tuvieron muy poca influencia. Entonces hay que ver si la población solo se fija en los 2 primeros candidatos para ver si tienen dudas por uno o por otro, porque hemos identificado
que hay 3-4 puntos, tanto de Daniel Noboa como de Luisa González, que podrían cruzarse entre ellos. Y luego también hemos visto que hay otros votos, por ejemplo, y Leonidas Issa podría crecer casi 5 puntos si hiciera un debate muy bueno a costa de Luisa González. Entonces, hay muchos elementos que todavía están como segunda opción que podrían influir en el debate, podría influir en ellos. Ahora, un candidato disruptivo que pueda venir de atrás y que en el debate... Que pase lo mismo que pasó con Noboa. Sí sé que la realidad de 2023 con el asesinato de Fernando Villavicencio alteró todo. Sí. Pero también Noboa tuvo su momento estelar en el debate. Por supuesto, al igual que Javier Hervás en la campaña anterior tuvo también su momento estelar. Pero esto no quiere decir que vaya a ocurrir, solo quiere decir que podría volver a ocurrir. Ahora vamos a tener un formato de nuevo muy estructurado para el debate. Tenemos 2 bloques, los principales candidatos no se enfrentan entre sí. Están de alguna manera, el sorteo clasificó de una forma también bastante ideológica al debate, lo cual podría hacer que incluso ideológicamente pueda haber movimientos de electores y no tanto quizás entre los 2 primeros. Hay que ver, realmente hasta que no pase el debate no podríamos ver cómo influye. Okay, quiero terminar pidiéndole por favor a Stalin que me ponga la placa de intención del voto para que la gente que no estuvo al principio la vea y cuál es la intención del voto del momento de los candidatos presidenciales. Daniel Noboa de ADN está en primer lugar con una intención del voto del 36 se me fue, mismo 36.1%, Luisa González 33%, Leonidas Issa 2%, y luego vienen los candidatos Pedro Granja, Jimmy Jairala, Carlos Rabascal, Henry Cucalón, Víctor Arauz, Jorge Escala y el resto de Andrea González y el resto de candidatos con menos del 1%. Gracias, Álvaro. Gracias a usted, Luis.